Cuéntanos lo que ves. Dinos cómo empieza tu día. Mira lo que pasa en la ciudad. Manda mensajes de texto o voz al WhatsApp Buena Costumbre. Más 569-6489-6709. Estamos en línea contigo. Estamos en comunicación con la Seremi de Vivienda y Urbanismo, la arquitecto Claudia Toledo. ¿Cómo está, Seremi? Muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación a conversar. Hola, ¿cómo está? Buenos días, saludar a todas y a todos. Seremi, yo le quiero hacer una pregunta al hueso directamente. ¿Cómo es posible, estimada Seremi, que haya pasado lo que pasó con el Plan Regulador Metropolitano del Gran Concepción? ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta, porque advertencias hubo, que no se había realizado una consulta indígena? Porque aquí no se le va a echar la culpa al ex senador Navarro, que fue el que presentó el recurso de protección. El problema fue que no se hizo la consulta indígena y se perdieron o no se perdieron, ese es un juicio que tendrá que decir usted, estos 7 años de trabajo. ¿Quién asume la responsabilidad política de este error, estimada Seremi? Bueno, usted sabe que yo ingresé al servicio, al Ministerio de Vivienda, en abril de este año. Sí. Y yo antes tenía otro rol que estaba en otra institución. Y en algún momento hice algunos cuestionamientos al proceso. Pero más que entrar en eso, yo creo que la razón, lo que usted me pregunta, tiene mucho que ver con el periodo de tiempo con el que ha pasado, porque es un instrumento que en su formulación partió siendo una modificación acotada, pero que en el proceso se fue agrandando y también donde fueron pasando muchos años se fue deslegitimando por varias cosas, porque en ese periodo inmediatamente también hubo algunos ajustes a ciertas normas, ¿ya? Ajustes a las normas de cómo se hacían los instrumentos de planificación, al corazón de los instrumentos que tenían que ver, por ejemplo, con la imagen objetivo, el mismo tema de que la ciudadanía empezó a tomar parte de los procesos de planificación de una manera mucho más activa. Que eso no pasaba antes cuando empezó a discutir. Seremi, ¿cuánto debiera durar un proceso de... Sí. ¿Cuánto debiera durar el proceso de elaboración de un plan regulador metropolitano? Hay que partir de cero, ¿cierto, Seremi? Eso para dejarlo también claro. ¿Cuándo hay que partir de cero? ¿Ahora, dice usted? Sí. O sea, toda la información que tenemos sirve, sí. Claro. Tenemos mucha información, así que tampoco es partir de cero. Así que, con la experiencia previa, entonces. Hay experiencia previa y hay documentos e información previa que también nos han ofrecido, por ejemplo, toda la academia, instituciones públicas o privadas, se han puesto a disposición con toda la información porque saben que es urgente contar con un regulador metropolitano. ¿Y quién se va a encargar de elaborarlo? Para terminar lo que le pregunté delante, ¿cuánto debería durar? ¿Cuánto tiempo para que no se deslegitime y no pase lo mismo que pasó con el anterior, digamos? A ver, los instrumentos de planificación de esta envergadura, debo decir que sí son complejos, ¿ya? Hay distintas experiencias y por lo general duran un tiempo que traspasan en algunos casos algunas administraciones. Ahora, mi opinión es que un proceso de planificación no debería durar más de 4 años, mi opinión, ¿ya? Desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque se va deslegitimando y eso es lo que vamos a hacer ahora con la planificación del nuevo plan regulador, que es lo que hemos estado también pensando, que ya lo veníamos trabajando en paralelo, eso también debo decirlo, lo veníamos trabajando en paralelo en conjunto con el gobierno regional. ¿Y por qué? Porque hoy día esa competencia de formulación de los instrumentos de nivel intercomunal o metropolitano es compartida. Okay. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ya la veníamos trabajando en conjunto, dado todo este proceso de descentralización. Así que también es un tema que veníamos abordando porque sentíamos que había la necesidad de tener un nuevo plan regulador y entendíamos que si la modificación finalmente seguía su curso normal, iba a ser igual una etapa de transición, porque en todo este proceso uno se dio cuenta que se fue deslegitimando, no dejó conforme no dio tranquilidad a toda la ciudadanía, a las organizaciones, etc. Entonces la idea es que los instrumentos de planificación den cierta certeza y tranquilidad. Por lo tanto, ante eso, ya veníamos en paralelo trabajando en conjunto con el gobierno regional hace ya un par de meses esta nueva mirada, entendiendo que teníamos un compromiso
con los habitantes del área metropolitana. Pero no entiendo, Seremi, ¿por qué venían trabajando en una nueva mirada si el plano regulador estaba aprobado? Y la verdad es que, digamos, la postura aquella de que el plan estaba deslegitimado por extemporáneo perdió. De hecho, el Consejo Regional lo había aprobado. Y lo que pasó fue que la Corte, la justicia ordinaria, acogió un recurso de protección porque no se hizo la consulta indígena. No entiendo eso. A ver, primero se observó por parte de la Contraloría. Sí, sí. La Contraloría hizo observaciones y esas observaciones no observaron el proceso. No. ¿Ya? No hubo un cuestionamiento ni a la participación, ni a la consulta indígena, ni a la evaluación ambiental estratégica, que fue un tema que yo incluso en algún momento cuestioné. Sí. ¿Ya? A eso la Contraloría no hizo reparos. Okay. Hizo reparos de otro tipo de algunos aspectos ambientales, industriales, ese tipo de cosas. Con respecto a la consulta indígena, hay un procedimiento que cuando se inicia un instrumento de este tipo, en una parte del proceso, cuando ya hay algún avance, se hace una consulta a la Subsecretaría de Servicios Sociales de Mideso. Y Mideso, esa subsecretaría dice si es pertinente o no para ese instrumento la consulta indígena. Y eso también lo transparenté hace unos días atrás en el Consejo Regional. Nosotros recibimos, como institución, no estoy diciendo yo porque no estaba en ese tiempo, se recibió un ordinario, el 3457, el 27 de diciembre de 2017, que dice efectivamente que en mérito de lo expuesto procedente no resulta procedente la realización de un proceso de consulta indígena. Nosotros en el Consejo Regional, cuando nos invitaron a exponer el día viernes de la semana pasada, dijimos que esto marca un antes y un después en los instrumentos de planificación, porque en realidad siempre se procedía con este procedimiento. Uno esperaba la respuesta y ahí veía si aplicaba o no aplicaba la consulta indígena. Hoy día, ¿qué es lo que está diciendo la Corte Suprema? Está dando una certeza, está diciendo sí, corresponde. Por lo tanto, ante eso, todos los instrumentos, y eso va a incluso tener una revisión por parte de nuestra División de Desarrollo Urbano a nivel nacional, sobre y sacar un instructivo al respecto de la circular que le llamamos nosotros internamente, para poder aclarar si corresponde entonces ahora consulta indígena en todos los procesos. Incluso nos hicieron esa pregunta y eso hoy día está en estudio a partir de este fallo. Entonces, no es que no se haya hecho nada, nadie se le olvidó la consulta indígena. Es más, la Contraloría no lo observó y la Contraloría es el órgano que para estos procesos de formulación de los instrumentos de planificación revisa efectivamente la parte procedimental. Por lo tanto, ante eso no había ninguna duda con respecto a que se habían ejercido bien los procedimientos. Ahora, ¿por qué también es importante y por qué nos decían, por qué estábamos mirando un nuevo plan regulador metropolitano? Porque lo dije al principio, había nuevas normas que, por ejemplo, la modificación, ojo, que la modificación nunca fue un nuevo plan regulador metropolitano. La 11ª modificación era una modificación. Eso también es un tema. Siempre se entendió que era algo más grande, pero se agrandó en el tiempo. Terminó mucho más extenso de lo que era originalmente. Eso también hay que entenderlo. Okay. Y en este proceso, por ejemplo, esta modificación no incluyó una cosa fundamental que hoy día tienen los instrumentos de planificación, que es la imagen objetivo. En la imagen objetivo, esa parte se lleva a consulta ciudadana y se trabaja de manera participativa. Entonces, ese es el cambio fundamental que la modificación no tenía. Y eso, por eso, la hace vulnerable y la deslegitima en su proceso. Sí, Seremi, una de las externalidades negativas de este proceso frustrado, que es el plan metropolitano, fue la licitación de la ruta Piedemonte, que finalmente no será licitada. Por lo tanto, ¿cómo se pide paciencia también a la ciudadanía, Seremi? Porque no solamente es el plan regulador metropolitano lo que ha sido frustrado, sino que también obras de inversión pública relevantes en la región del Biobío, producto de la quiebra de una de las constructoras más grandes del país y que me imagino tiene muchísimos contratos, tanto con el MOP como con el Serviu. ¿Cómo va a afectar esto en la región cuando la percepción también empresarial es extremadamente pesimista en cuanto a la inversión, Seremi? Bueno, con respecto a iniciativas que de alguna forma estaban marcadas por el Plan Regulador Metropolitano, estamos buscando y analizando fórmulas alternativas.
Así que eso hay que tener tranquilidad y darnos el espacio para hacer esa búsqueda, y en eso estamos. Y con respecto al tema de las empresas, en realidad son cosas distintas. Sí. Claro, Vicuña es una empresa que, por lo menos con respecto al Servio, está ejecutando 2 obras solamente, el Eje Colón y el Puente Prat en Curanilahue. Así que en realidad nosotros hoy día ya también estábamos desde la semana pasada trabajando el tema sobre las acciones a seguir y el curso de los procedimientos que implica la complejidad que hoy día tiene la empresa Claro Vicuña. Para terminar, Seremi, y respecto de lo mismo, entonces, ¿cuándo podría haber ¿verdad?, en condicional, una solución respecto de estos 2 temas? Uno, la ruta Piedemonte y la alternativa que ustedes estarían pensando, y segundo, la empresa de reemplazo del Eje Colón y el puerto en Curanilahue. Bueno, con respecto al reemplazo del Eje Colón, estamos viendo aproximadamente no demorarnos más de 6 meses, esa es nuestra meta. Pero en el proceso... ¿En el reinicio de obras o en la licitación nueva? No, retomar las obras, estamos viendo los Ok. mecanismos. Ojo con eso, estamos estudiando y analizando los mecanismos que sean lo más rápidos posible, pero que también generen, de alguna forma, generar en este proceso también las mitigaciones que correspondan. Nosotros vamos a trabajar en mitigaciones para que no existan complejidades con las comunidades que están cercanas a estos proyectos. Así que en eso estamos trabajando. Seremi, la última pregunta. Esto también pone un poco de alerta al interior de las instituciones como el Servio, que es muy importante en cuanto a la inversión pública y a obras sociales de infraestructura, en cuanto a los procedimientos internos, es decir, por ejemplo, ver qué empresa se le va a encargar estas importantes obras, porque una empresa, Claro Vicuña Valenzuela, tenía claras Algo falló. síntomas de insolvencia y finalmente se seguía adjudicando obras del Estado. Entonces, esto también hace un llamado de atención para los procedimientos internos y burocráticos que tiene la institución para poder adjudicar o para poder licitar estas obras. Bueno, sí, ayer algo también lo anunció en su momento el ministro. Habrá que revisar algunos procedimientos como bien mencionaban también, que pueden generar exceso de burocracia. Habrá que revisar todos esos procedimientos y este tipo de complejidades nos sirven para eso y para revisar los procedimientos del Estado para poder en este caso adjudicar obras y seguir con nuestros procedimientos. Pero estamos en ese proceso y tengo la tranquilidad de que vamos a hacer las obras de mitigación que correspondan para no discontinuar el servicio que hoy día prestan las obras que nosotros estamos desarrollando. Por lo menos las nuestras, que son del Ministerio de Vivienda, que están siendo ejecutadas por el Servio. Ya de eso me puedo hacer cargo yo hoy día. Sí, claro. Seremi de Vivienda y Urbanismo, Claudia Toledo, le mandamos un abrazo de ánimo y de gratitud por haber aceptado esta entrevista. Que esté muy bien, pues. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos y un abrazo también a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Seremi. 8 de la mañana con 32 minutos, la Seremi de Vivienda y Urbanismo en un momento difícil para su cartera, haciendo frente a las preguntas que le hemos hecho aquí en Buena Costumbre. Ya vienen los estelares, Gastón Saavedra y Francisco Ibieta en breve, aquí en Buena Costumbre. No te vayas.